¿Cómo comprobar los sectores defectuosos de un disco duro? Hard Disk Validator es un programa gratuito para los equipos con sistema operativo Windows. Con este programa podremos poner a prueba nuestro disco duro para comprobar sectores defectuosos y los problemas relacionados con ellos. Hard Disk Validator, pon a prueba tu disco duro. Los discos que fallan son el principal problema, aunque es posible solucionar los problemas que puede causar una gran pérdida de datos haciendo copias de seguridad regulares. También es importante poder saber cuándo tenemos que empezar a buscar un sustituto a nuestro disco duro. Los discos duros están compuestos por sectores que son escritos, y obtienen un checksum que cuadra con los datos de un sector. Cuando el checksum no es sector, es porque este sector está dañado. Esto puede producirse debido a subidas de tensión, reinicios inesperados, fallos de los drivers y otro tipo de problemas. Hard Disk Validator puede ser utilizado para ejecutar una serie de comprobaciones en los discos duros y encontrar si algún sector está dañado, o si hay zonas que están empezando a dañarse. ¿Qué podemos hacer dentro de Hard Disk Validator? Dentro del programa podremos realizar diferentes operaciones sobre nuestros discos duros. La primera de estas es probará todos los sectores del disco duro para encontrar los sectores defectuosos. Wipe Damage. Primero comprobará si hay sectores en el HDD dañados, luego comprobará los sectores defectuosos reescribiéndolos y verificará si vuelven a la normalidad. Write, Verify, Restore. Escribe patrones en el disco para comprobar si los sectores están bien. Cuando acaba restaura la información original. Write, Verify, escribe patrones en el disco para comprobar el estado de los patrones. El test más rápido es el primero de todos, es el de read, ya que simplemente comprueba si contamos con sectores defectuosos en nuestro disco duro y no realiza ninguna operación posterior. Aunque la interfaz del programa no es muy moderna, sí es muy sencilla y su uso nada complejo, por lo que puede servirnos para poner a punto nuestro disco duro. No obstante, antes de hacer nada, el desarrollador recomienda que hagamos una copia de seguridad al HDD del que vayamos a comprobar los sectores. Este método de seguridad se recomienda porque si falla alguna de las operaciones de escritura, puede que no recuperemos los datos que había antes en el disco duro. Descarga la última versión de Hard Disk Validator desde la siguiente web, y comprueba la salud de tu disco duro. Todos nos hemos encontrado con sectores defectuosos en nuestro disco duro alguna vez. ¿Sectores defectuosos? ¿Cómo? Sí, has leído bien. Un problema común de nuestros ordenadores que hoy vamos a tratar a fondo. ¿Qué es un sector defectuoso? Sin duda alguna es la primera pregunta que deberemos hacernos. Tras conocer a fondo cómo funcionan, le aplicaremos la medicina y te diremos cómo arreglar los sectores defectuosos que hayamos encontrado. Un proceso sencillo y con el que conseguiremos un mantenimiento para que todo siga funcionando como el primer día. ¿Cómo hacerlo? Sigue leyendo. ¿Qué es un sector defectuoso? Los discos duros no funcionan secuencialmente, sino que de forma completamente transparente al usuario crean pequeños grupos de bits. Estos grupos forman los llamados sectores, en los que el sistema se encarga de guardar los datos. Cuando el disco duro intenta leer o escribir en alguno de estos sectores, y recibe un error como respuesta, entonces se dice que el sector está defectuoso. En otras palabras, hay algo que no funciona. ¿El qué? Existen dos tipos de fallos. Fallo lógico, cuando es un error de software. Generalmente es porque se pierde la forma de acceder al sector, o se proporciona una dirección errónea, de forma que ésta queda inutilizada. Fallo físico, cuando es un error de hardware. Es el más grave de todos ya que se pierde una parte del almacenamiento, típicamente motivado por un rayón en el disco debido a un golpe brusco. Ambos pueden producir la pérdida de información, el primero tiene una fácil solución y el segundo ni siquiera la tiene. Sigamos, ¿cómo saber si mi disco duro tiene sectores defectuosos? ¿Cómo saber si mi disco duro tiene sectores defectuosos? Desde tiempos inmemoriales Microsoft desarrolló una aplicación denominada CheckDisk, CHKDSK, que permite ejecutando el programa monitorizar un estado sencillo del disco. Entre otras funcionalidades comprueba si existen sectores defectuosos, en inglés vault sectores. Aunque lo natural sería ejecutar CHKDSK mediante línea de comandos, cmd.exe. Microsoft Windows dispone de una interfaz gráfica para comprobar los errores del disco de forma mucho más natural e intuitiva. Según la versión que estemos ejecutando aparecerán de una u otra forma, pero la finalidad es la misma. Abrir el explorador de archivos. Clic derecho en la unidad que queramos analizar, por ejemplo disco local C, guión mayor que propiedades. Clic en la pestaña Herramientas. Clic en Comprobar. Y seguiremos los pasos indicados por el programa. ¿Cómo arreglar los sectores defectuosos? Antes de nada hay que hablar de la tecnología SMART, integrada en la práctica totalidad de discos duros actuales, y que permite que el propio disco se monitorice a sí mismo en busca de posibles errores de diversa índole. En caso de encontrarlos,
según sea la tipología del error, incluso se autoarreglará sin necesidad de notificar al usuario, de forma completamente automática y transparente. No obstante, es posible que SMART no detecte todos los errores, para lo cual existen estas otras alternativas. Sigamos. Si Windows ha encontrado errores, la misma ventana donde aparece la información nos indicará cómo proceder para solucionar el problema. Este es el modo sencillo, rápido y directo para hacerlo, e igualmente que para Windows existen opciones para Linux y también para OS X. Otra opción para solucionar estos sectores defectuosos es mucho más agresiva e implica lo que se denomina como llenar a ceros o formato completo, y que consistiría en formatear la unidad de una forma mucho más profunda a la habitual. El más sencillo proceso de formateo de un disco duro consiste en eliminar las direcciones de los sectores, donde se almacena la información. De esta forma se pierde el acceso, pero los datos siguen ahí. Formatear llenando o escribiendo ceros, o formateo a bajo nivel consiste en resetear todos los bits del disco duro, desde el primero hasta el último, e incluye eliminar las direcciones de memoria y cualquier rastro que pueda quedar. Incluye la recuperación de los sectores defectuosos, y puede realizarse a través de herramientas como Logelo HDDLF, entre otras muchísimas disponibles. Lo malo, que al formatear el disco deberemos reinstalar el sistema y todas las aplicaciones, partiendo de cero. Es, como decíamos, la solución más agresiva pero también la que mejor nos asegura el buen funcionamiento del disco.